ha renunciado el equipo consultivo de alto nivel del Ministerio de Salud que se encargaba de recomendar criterios y consideraciones éticas en la campaña de vacunación contra la COVID-19. Pero no solo este consejo consultivo, también un buen número de asesores del ministerio y el viceministro Gustavo Rosell, que fue quien estructuró precisamente la campaña de vacunación, que ha sido bastante exitosa, que empezó en el gobierno del expresidente Francisco Sagasti y que continuó en el gobierno del presidente Pedro Castillo, pero ahora parece colapsado el mismísimo Ministerio de Salud. Doctor Salinas, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinión le merece esta situación que se ha dado en las últimas horas en el Ministerio de Salud? Buenas tardes, Paco, un placer saludarlo y por intermedio suyo a todos sus televidentes. Y sin dudas, yo creo que atravesamos un momento muy crítico en el ámbito nacional, social y sanitario en particular. Evidentemente en las últimas horas hemos ido conociendo una serie de datos nefastos en lo que refiere a la participación del propio ministro de Salud, el doctor Condori. Hemos encontrado denuncias éticas, promocionando, ahora estaba leyendo inclusive detectar el cáncer de cuello uterino en menos de un minuto, más allá de los productos que promociona, sin ningún sustento científico, sin ningún soporte de esa naturaleza, más allá de las investigaciones que puedan haber, más allá de la poca experiencia que puede mostrar en gestión pública, y peor aún, con todos los pronunciamientos ya no solamente del Colegio Médico, de la Academia Peruana de Cirugía, de las facultades de medicina, de las sociedades científicas en su conjunto. Es decir, estamos en una situación crítica porque no podemos tener a una persona que demuestra muchas falencias, muchas situaciones adversas para poder conducir un tema tan sensible como puede ser la salud precisamente en este momento. Y de ahí se derivan cosas que tampoco habíamos visto antes, estos pronunciamientos en ningún caso, y menos las renuncias, y quiero reconocer la renuncia lamentable del viceministro de Salud Pública, del doctor Gustavo Rosell. Como usted bien ha referido, es un técnico de primera línea que ha sido responsable de lo que se ha avanzado en la campaña de vacunación, por ejemplo, entre otras cosas que pudieron hacerse. Ahora, doctor, lo que preocupa es que esta mañana el doctor Condori, en una visita inopinada que ha realizado, ha dicho que él no piensa renunciar, que lo que están haciendo contra él es un cargamontón, ¿no? Recurriendo a la estrategia de la victimización, ¿no? Incluso alega que no lo dejan ser ministro porque es una persona que viene del interior del país. La verdad es que las excusas resultan poco menos que sostenibles dentro de todo lo que estamos viviendo. Pero la verdad es que la salud de todos los peruanos se ha puesto en riesgo a su criterio por una cuota de poder. Vamos a ser así de directos y así de claros. Le hago la pregunta en esa dirección. Así de claro. Yo creo que estamos en una exposición al peligro para los 33 millones de peruanos cuando ponemos al frente de la cartera de salud a una persona que no evidencia ninguna experiencia y por el contrario recurre a soportes alejados, reñidos con la ciencia, con los datos científicos. Sin embargo, si bien es cierto, y no quiero distraerme solamente en la responsabilidad que tiene el propio ministro, que de verdad que no debió aceptar si no está preparado para el cargo, pero aquí la responsabilidad le alcanza al propio primer ministro y al presidente de la República. Constitucionalmente, quien propone a los ministros es el primer ministro. Y en este caso, imagínense, nuestro primer ministro, el doctor Aníbal Torres, que debería fomentar la estabilidad, y es una persona más bien conocido por su inestabilidad emocional, ¿qué estabilidad puede ofrecer al país? Entonces aquí hay una responsabilidad grave que sigue ascendiendo, que sigue escalando, y le alcanza al propio presidente de la República. El presidente de la República anunció, después de un breve paso del tercer gabinete, ya estamos ahora en el cuarto gabinete, él anunció algunas medidas de concertación, dijo que iba a buscar un gabinete mejor, y miren lo que está ocurriendo. Entonces, señor presidente, usted está poniendo en riesgo a todo el país, la inestabilidad está bajo su responsabilidad.
No basta con tener la buena voluntad de querer ser presidente. Hay que estar preparado. Entiendo que él ha reconocido que no ha tenido la preparación, pero además hay que tener un plan de gobierno y un equipo de gestión. Y ninguna de las tres cosas se está demostrando. En consecuencia, con mucho respeto, pero con mucha certeza, creo que este es el momento que el señor Pedro Castillo reflexione y piense más bien en dar un paso al costado. La renuncia, en este caso la renuncia del propio presidente, lo puede dignificar. Más allá de todos los errores, si en este momento se da cuenta que está poniendo en riesgo a un país entero y a sus pobladores, él podría dar un paso al costado precisamente para poner en buen recaudo no solamente él, sino a todos los peruanos. Ahora, doctor, usted ha tocado un tema que me parece sumamente importante y que tiene que ver con la línea de aprendizaje o la curva de aprendizaje de los funcionarios que tienen responsabilidades técnicas al interior de los ministerios. Una de las defensas que han ensayado muchísimos de los que están a favor de la designación del señor Hernán Condori como ministro de Salud es que no hay nadie imprescindible. Pero en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, retirar a funcionarios como el doctor Rosell o a este equipo consultivo que trabajaba en el Ministerio de Salud sí es un golpe importante porque las personas que entren van a tener que aprender desde cero, ¿verdad? Sin dudas, es lo que decíamos. En realidad, el soporte, el equipo de gestión es el que está perdiendo, se está perdiendo, porque obviamente se sienten incómodos y no quieren participar. Y así seguramente seguirán una serie de renuncias y esto va a afectar a todo el grupo humano médico, por ejemplo, que seguramente se van a sentir desalentados y entonces esto va a ser un caos, va a ser terrible. En consecuencia, yo creo que ya no debemos esperar más. Ya ayer se le preguntó al primer ministro y él dijo que el presidente estaba viendo el tema. Es decir, rehuyendo una responsabilidad, señor Aníbal Torres, que tiene usted, porque usted era la persona que tenía que proponer a los ministros y usted tiene que responder por esto. Y si acaso no está en su capacidad, pues también presente su renuncia. ¿A qué vamos? ¿A dónde queremos llevar el país? Aquí no se trata de victimizarnos, ni se trata de decir que porque vengo de provincias, oiga, yo creo que la mayoría de peruanos tenemos un origen como el que usted puede ver conmigo, y a mí nadie me va a decir que yo vengo de otro lado. Nos hemos preparado, muchos peruanos, para servir al país en su oportunidad, nos hemos preparado y hemos podido agrupar a un equipo de gestión que sume. Entonces, y así han sido todos los ministros. El propio ministro Ceballos ha tenido la virtud de mantener al equipo técnico y escuchar opiniones y recomendaciones a pesar que no estaban inicialmente en su línea y logró mejorar la vacunación y alcanzamos cifras importantes. En consecuencia, yo creo que este es un momento de muchísima reflexión. Es cierto que el propio ministro de Salud está invalidado en este momento por todos los medios y todas las organizaciones, colegio médico, etcétera, que estamos mencionando, pero además esta responsabilidad alcanza al primer ministro y al presidente de la República. Así es, doctor, pero más allá de lo que ya hemos conversado aquí, está también el tema de una declaración que hizo el mismo exministro Hernando Ceballos, ¿no? Él advirtió en una conversación con un medio local que hay un grupo fuerte de antivacunas que viene desde las mismas líneas de Perú Libre, es decir, el partido oficialista. Y cuando uno lee las defensas que aparecen en las redes sociales hacia el doctor Condori, la verdad es que parece que estos grupos hubieran ganado un poco más de espacio defendiendo lo indefendible, que es la designación del doctor Condori al frente del Ministerio de Salud. Exactamente. Los grupos antivacunas en el Perú son minoritarios porque el Perú y todos sus pobladores y todos los que trabajamos en salud alentamos la vacunación y estamos convencidos de los grandes beneficios que tienen para la humanidad. Sin embargo, hay un grupo pequeño, es cierto, algún grupo que está dentro del partido de gobierno de Perú Libre y que han estado alentando estos grupos antivacunas, es cierto. Entonces, estamos poniendo en riesgo, porque si vamos a colocar en la cabeza del sector salud a alguien que no esté convencido o
tenga grupos detrás que no están convencidos de las vacunaciones, evidentemente vamos a poner un riesgo inminente a toda la población. Así es, y encima a portas del retorno a la presencialidad de clases y en pleno proceso de vacunación de los menores de 5 a 11 años. Muchas gracias, doctor Abel Salinas, por haber estado con nosotros aquí en 24 horas, mediodía, y por supuesto, bienvenido para estar nuevamente con nosotros en otra oportunidad y comentar otros temas. Y precisamente vamos